quiero morar. Tu tierno y dulce amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle siempre fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que
te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Tu Salvador te espera. Hermosa alabanza, hermoso tiempo. Era el pecado. Me dan ganas de salir con bandolina y guitarra a la calle. Dios les bendiga. Vamos a dejar ya, estamos en la hora, hemos solucionado bastante problema. Todavía estamos aquí el equipo trabajando para todos aquellos que les falte su link, ¿cierto? Nosotros poder enviarse. Última indicación, tener la cámara prendida, encendida, y el micrófono apagado. Vamos a dejar en este momento, ¿cierto?, a nuestro pastor Víctor Hugo Tapias para que él ya le dé comienzo a este Peridemi. Dios les bendiga nuevamente a cada uno de los pastores, a los ministros, a las ministras, a los siervos y siervas del Señor que estamos congregados hoy en esta mañana para tener un lindo tiempo de capacitación. Desde Arica, Punta Arenas, de Cordillera Mar, nos convocamos la Iglesia de Dios y qué hermoso es ver que la tecnología hoy nos permite estar conectados a pesar de los kilómetros, a pesar de las distancias, a pesar de los inconvenientes habidos y por haber, estamos aquí. Y es por eso un motivo más que suficiente para dar gracias a Dios, para encomendar esta jornada y la de mañana, que sea una tremenda bendición de capacitación para todos los ministros y ministras, y en esta oportunidad también abierto al liderazgo. Así que qué hermosa fiesta estamos viviendo en este momento en donde el Señor sin duda alguna nos va a bendecir. Así que yo quiero invitar a todos y a cada uno de ustedes que oremos en el Espíritu. Qué importante es entender este tiempo. Estamos viviendo tal vez nuestro aposento alto. Estamos todos reunidos en el mismo lugar. Estamos todos convocados al mismo unísono tiempo en donde estamos todos juntos. ¿Y qué tal si le pedimos al Espíritu de Dios que descienda como en el Pentecostés y pueda Él derramar de su gracia, de su misericordia, de su favor, y pueda encender un nuevo tiempo de avivamiento en la Iglesia de Dios aquí en Chile? Así que les invito, queridos siervos, queridos ministros, queridos compañeros del camino, a que oremos juntos al Señor. Buen Dios y Padre de los cielos, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias en primer lugar por abrir nuestros ojos y poder respirar nuevamente. Hoy es un acto no solamente que lo hacemos a diario, sino que hoy más que nunca, Señor, valoramos lo que es la vida, lo que es poder respirar, lo que es poder comunicarnos, lo que es poder estar congregados en los negocios del Padre. Oh Dios eterno, celebramos tu nombre porque digno eres de recibir gloria, honra, majestad, poder es tuyo, Señor. Y hoy como iglesia de Dios, no dividido ni regiones, ni distritos, ni iglesias, un solo cuerpo, un solo sentir, en un solo sentido estamos unidos, Señor, convocados en un mismo lugar, Señor, aquí esperando, Padre, que nos puedas bendecir con esa palabra maravillosa que tienes preparada a través de tus siervos. Desde ya deponemos, Señor, nuestras coronas a tus pies, Señor, nos despojamos de todos nuestros orgullos y vanidades y simplemente queremos sentarnos a tus pies. Queremos
Queremos sentarnos, Señor, ahí a oír la dulce voz del Espíritu ministrando a tu iglesia, direccionándonos en estos tiempos tan complejos, en donde necesitamos, Señor, que la dirección del Espíritu, Señor, venga sobre los tuyos. Por eso habla a tu iglesia, que estamos fervientemente esperando una manifestación de tu Espíritu en cada hogar hoy representado, en cada conexión, Padre, una presencia gloriosa de tu Espíritu Santo pueda estar, Dios, siendo depositada. Aquellos que tal vez necesitan ser renovados, aquellos que tal vez necesitan descansar, aquellos que necesitan recibir esas aguas de vida eterna que saltan en nuestros corazones, nuevamente vengan en cada uno de ellos. Les adoramos a usted, Padre, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que estamos congregados hoy. Permítenos tener un buen tiempo juntos. Permítenos que eso que nos invita Dios, el Salmo, donde habitan los hermanos juntos en armonía, es ahí donde envías tú, Jehová, bendición y vida eterna. Envía esa bendición sobre los tuyos. Envía esa bendición sobre nuestras vidas. Estamos expectantes. Estamos, Señor, con corazones sinceros. Estamos, Señor, esperando que tu Espíritu Santo sople sobre tu iglesia. Y aquí estamos reunidos. Habla, que tus siervos escuchan. Habla, Dios, que tus siervos están atentos para oír esa dulce voz del Padre dirigiendo los destinos de tu amada iglesia aquí en Chile. Gloria y honra sean dadas al que es digno, a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que fue inmolado, pero que al tercer día ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria sean dadas a usted a través de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos gloria a Dios a través de, en sus emojis, ahí en reacciones, hay una reacción que dice aplausos? ¿Qué le parece si llenamos la pantalla de aplausos dándole gloria al Señor? Tal vez no le puedo escuchar, pero el Señor puede ver ahí su gloria a Dios. A ver, ¿cuántos levantamos las manos y damos gloria a Dios? A ver, vamos, levantemos las manos y digamos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre, porque todo lo que hacemos es para Él. Así que, querido hermano Luis, querido siervo, por favor, diríjanos en ese canto y pónganos ahí un tema para poder adorar al Señor. Disfrutemos este momento previo a entrar a los tiempos de capacitación. Amor, ¿tú tienes tu desayuno?
buscar a un pueblo que le ha sabido adorar. Que Jesucristo viene a buscar a un pueblo que le ha sabido adorar. Cántico nuevo cantar a Jehová, naciones todas, pueblos en la tierra. Cántico nuevo cantar a Jehová, naciones todas, pueblos en la tierra. Que Jesucristo viene a buscar a un pueblo que le ha sabido adorar. Que Jesucristo viene a buscar a un pueblo que le ha sabido adorar. Con mi instrumento yo quiero cantar y con el alma quiero adorar. Con mi instrumento yo quiero cantar y con el alma quiero adorar. Suena el charango con el timbal y la zampoña con las quenas. Suena el charango con el timbal y la zampoña con las quenas. Con mi instrumento yo quiero cantar y con el alma quiero adorar. Con mi instrumento yo quiero cantar y con el alma quiero adorar. Suena el charango con el timbal y la zampoña con las quenas. Suena el charango con el timbal y la zampoña con las quenas. Qué buen tiempo estamos viviendo en la presencia del Señor. Yo no sé si usted, pero yo estaba aquí en fiesta, estábamos adorando al Rey. Qué hermoso es poder tener ese tiempo. Así que, queridos hermanos, solo algunas cosas técnicas para que usted pueda entender. Sí, sabemos que en la virtualidad hemos reaprendido muchas cosas y una de ellas es de que nuestros micrófonos deben estar silenciados para que no interrumpamos el audio de otros hermanos que a veces se cruzan y ahí es complicado. Y lo segundo, es un tema también de respeto y también de reconocimiento de lo que estamos realizando. Prenda su cámara, sea partícipe con la cámara encendida. Si alguno tiene problemas, lo entendemos, pero los que no tengan problemas, escuche, acuérdese de esa alabanza que cantábamos en la escuela dominicana. El Señor conoce los pensamientos. Cuidadito las manitos lo que hacen, los ojitos lo que miran. El Señor, el Dios de amor mirándote está. Así que, pastor, el Dios de amor mirándote está. Si usted puede prender la camarita, préndala. Y una tercera orden importante, queridos pastores, queridas pastoras y líderes también, por favor, en el link de sus nombres, ahí abajito, si usted ve, el mío dice Víctor Tapia, por favor coloque su nombre, porque algunos tienen puestos ahí a veces aparecen los aparatos electrónicos del cual usted está conectado, y necesitamos identificarles para saber y llevar ahí la lista, ¿sí? No se le va a pasar la lista, pero sí el equipo de comunicaciones me está solicitando que por favor puedan ustedes colocar bien ahí de dónde son y en lo posible, ¿por qué no identificarnos de qué parte estamos? Si usted está desde Coquimbo, desde La Serena, desde Ovalle, desde Concepción, Temuco, de los diferentes lugares, ponga usted ahí el nombrecito, es simplemente escribir, no es tan difícil, ¿no es cierto? Así que bien, siguiendo entonces, para no quitar y extenderme mucho en el tiempo, yo solamente quiero leerles una palabra devocional. El Salmo 100 es un salmo que siempre nos invita y nos convoca. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Puede poner un aplauso entonces ahí en su emoji diciendo al Señor, gloria a Dios por eso? Y si es así, entonces le vamos a dar el paso a nuestro querido obispo Miguel Sobarzo, nuestro obispo nacional, para que ya podamos entrar en lo que nos convoca. Así que aprovechemos este tiempo, entremos con acción de gracias y disfrutemos de la alabanza, que es lo que significará la capacitación que tendremos en este tiempo. Obispo Miguel, todo el espacio es suyo. Amén. Gracias, obispo. Qué grato verles. Gracias por estar acá una vez más. Ya formalmente saludamos a todas las regiones, desde el norte a la sur austral, a cada uno de los obispos que están con nosotros, representando las regiones, los pastores, líderes también. Hemos abierto este epidemia al máximo posible para que podamos recibir nuevas herramientas en este proceso. También quiero dejar un minutito para que nos pueda saludar nuestro director nacional de educación. Él está debutando en este tiempo, el pastor Esteban Escobar, que pueda saludarnos en esta mañana también para que podamos a lo mejor reconocerles a alguno. Él está comenzando su ejercicio como el nuevo director nacional de educación. Así que si está por ahí el pastor Esteban Escobar, le voy a pedir que nos Aquí salude. estoy. Por favor, adelante. Bien, muy buenos días. Damos un saludo afectuoso desde Setemín a todos los pastores, pastoras, líderes que se reúnen en este Pridemi 2021. Es un Pridemi conversado ahí con el obispo nacional respecto a qué podemos, ¿cierto? De qué manera podemos ser un aporte al ministerio. Así que damos muchas gracias por la convocatoria. Estamos con hartas actividades, pero qué bueno poder reunirnos en forma nacional en algo tan importante como ha sido los Pridemi en hace bastantes años. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, disfruten el viaje, como digo yo. Va a ser un buen tiempo con el doctor Darío López y con el hermano Víctor y el doctor Víctor Pagán. Así que estamos, ¿cierto?, acreditando, ¿no?, esta asistencia, por si usted está interesado a través de su obispo regional. Ustedes, ¿cierto?, nos van a mandar la lista para poder acreditar a todos los pastores y pastoras y líderes que están en este minuto acá con nosotros. Así que muchas gracias, vamos a estar ahí aportando y acompañando al doctor Darío López. Gracias, obispo. Dios le bendiga. Gracias al pastor Esteban Escobar, gracias por también poder ser parte también de este equipo a nivel nacional. Y como bien lo decía el pastor Esteban, pensamos a nivel del Consejo Nacional qué temáticas podríamos colocar a disposición de la pastoral, del ministerio, del liderazgo, algunas temáticas que nos permitan adquirir nuevos conocimientos y herramientas respecto al contexto que estamos viviendo, especialmente como nación. Y evidentemente aparecen algunos temas importantes y de esos hemos elegido 2 temas creemos que son prioritarios también para el quehacer y entender lo que la Iglesia tiene que hoy día accionar en términos de los tiempos que nos toca vivir. Para mí como obispo nacional es un honor, es una alegría comenzar a presentar a quien nos va a estar ministrando, enseñando durante esta mañana. Muchos de nosotros hemos leído de sus libros. He querido hacer una reseña para que usted pueda, a lo mejor los que no lo conocen a él, puedan ubicarle. Bueno, va a estar con nosotros un hombre de Dios. Él obtuvo su doctorado, un PhD en Oxford Center for Mission Study, Oxford, Reino Unido. Fue presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP. En varios periodos es miembro también de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, FTL, profesor de varias instituciones de educación teológica en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe de habla hispana. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana, es pastor de la Iglesia Monte Sinaí en Villa María del Triunfo, en Lima,
de la Iglesia de Dios del Perú y autor de varios libros, entre ellos La Misión Liberadora de Jesús, La Fiesta del Espíritu, La Propuesta Política del Reino de Dios, Pentecostalismo y Misión Integral y la Política del Espíritu, Espiritualidad, Ética y Política. Hoy va a estar entregándonos este seminario que lleva por título El rol pastoral en tiempos de crisis, desde la perspectiva del espíritu, ética y política. Así que, como obispo nacional, le doy la bienvenida, pueda colocar algunos aplausos y dejo con ustedes a quien va a estar deleitándolos también y entregando conocimiento para que cada uno de nosotros pueda tomar nuevas herramientas en este momento tan difícil que estamos viviendo. Y dejo con ustedes al doctor Darío López. Démosle un aplauso virtual en el nombre del Señor. Adelante, doctor Darío López. Bienvenido a Chile, a este Chile virtual. Muchas gracias, apreciado obispo Miguel, apreciados pastores y pastoras de la Iglesia de Dios en Chile. Yo he viajado muchas veces a Chile, especialmente a Santiago, pero muy pocas veces tuve contacto con la Iglesia de Dios, escasas veces. La última vez fue en noviembre o en diciembre del 2019, justo antes de la pandemia. Fui para un evento con jóvenes, pero se tuvo que suspender porque justo esos días comenzaron ahí las movilizaciones de los estudiantes de secundaria. Pero me alegra bastante esta oportunidad de estar con las pastoras y los pastores y el liderazgo de la Iglesia de Dios en Chile, para un tema que me parece vital en este momento en América Latina y en el Caribe, porque es un tema, es una problemática transversal a toda la comunidad evangélica en América Latina y en el Caribe de habla hispana. Y es una preocupación cotidiana que tiene especialmente el cuerpo pastoral en todos los países. Espero estar habilitado en la opción compartir. En todo caso, me la habilitan, sí. Me tienen que habilitar la opción compartir, por favor. Espero un momentito. Listo, pastor. Habilitado. Gracias. Denme unos segundos nomás para poder... Ahora sí. Ya lo explicó el obispo. Este es el tema que me pidieron. Yo lo he puesto un poco al revés, ¿no? Espiritualidad, ética y política, el rol pastoral en tiempos de crisis. Ahora, no tengo la pretensión de agotar todo el tema, ni tampoco terminar lo que me he propuesto, porque a mí me interesa muchísimo el tiempo de diálogo, de conversación, porque en realidad funciono mucho mejor cuando me preguntan, porque me obligan a precisar, a profundizar o a ampliar lo que estoy intentando comunicar. Pero comienzo poniéndole algunos ejemplos de pastores o de ministros que estuvieron bastante comprometidos con su contexto cuando la realidad de sus países lo demandaba. Está a la izquierda de la pantalla Martin Luther King o Martín Lutero King, y a la derecha está Dietrich Bonhoeffer. Luther King fue un pastor bautista muy importante en la década del 60 en Estados Unidos, especialmente en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Finalmente pagó con su muerte esta emergencia visible de él como un líder bastante importante en la movilización, especialmente de los afroamericanos. Pero lo interesante es que él fue un pastor bautista bastante activo y que en un momento crítico de su país, especialmente en la vida de los afroamericanos, él salió al frente junto con otros líderes afroamericanos, pero él fue el más importante desde el ángulo religioso. Dietrich Bonhoeffer viene de otra experiencia. Él, un pastor luterano, que fue miembro de la Iglesia Confesante, que fue la iglesia que resistió a Adolfo Hitler en Alemania, muy distinta a la Iglesia luterana oficial que se alineó con el régimen
de la socialdemocracia alemana o el régimen nazi. Bonhoeffer, él ha escrito muchos libros, pero fue importante porque él participó en un grupo de resistencia que, entre otras cosas, se propuso eliminar físicamente a Hitler. Finalmente fue detenido juntamente con otros y días antes de que los aliados vencieran a Alemania y a Italia y a Japón en la Segunda Guerra Mundial, fue ahorcado. Pero fíjense, tienen ustedes ahí dos ejemplos de un pastor bautista y de un pastor luterano que en circunstancias críticas supieron dar cuenta de su fe. Pero ahora esto es más interno. A la izquierda está Ricardo Waldron, Rick Waldron, que es un pastor de la Iglesia de Dios, un misionero de largos años y experiencia en América Latina, de Estados Unidos. Y a la derecha está Wilfredo Estrada, un pastor de la Iglesia de Dios del Caribe, de Puerto Rico. Ahora, la foto donde está Ricardo Waldron no es una foto muy antigua, será de hace 3 años atrás. Él está en la frontera de México y en Estados Unidos, y lo que dice el cartel es muy importante: el amor no conoce fronteras. Él está arrodillado juntamente con otras personas en la frontera, haciendo una demostración pacífica de no resistencia para el problema de los indocumentados, lo que otros llaman los ilegales. Pero no ha sido ese el único caso en el que Ricardo Waldron ha estado activo en los movimientos sociales de resistencia, especialmente cuando se trata de problemas que afectan a los inmigrantes o a los pobres o a los marginados, no solamente de Estados Unidos, sino de América Latina. Wilfredo Estrada ha sido un pastor muy importante. Él fue el líder visible de la coalición así religiosa Vieques. Vieques es una isla de Puerto Rico que es usada por Estados Unidos para experiencias bélicas. Y entonces hay una población y un grupo de ciudadanos de Puerto Rico, porque Vieques es una isla muy cerca a Puerto Rico, se levantaron pacíficamente y marcharon. Hubo una marcha muy famosa que se llamó el día que los ángeles salieron a la plaza pública, y Wilfredo Estrada fue el líder visible de esa movilización. Finalmente fue a la cárcel por ese acto. Ahora, les he puesto esto porque me parece que son ejemplos importantes que pueden ilustrar o ayudan a ilustrar lo que en esta mañana intentaré comunicar. Y finalizo con este ejemplo. Esta es una hermana de mi iglesia que se llama Yoshi Campos. Es una hermana que asiste a la iglesia, no tiene ningún puesto de liderazgo en la congregación local. Pero por la pandemia, desde el año pasado, ella se movilizó juntamente con sus vecinas y organizaron lo que en el Perú se llama ollas comunes, y en Chile me parece que se llama ollas comunitarias. Es decir, las personas y las familias pobres que frente a situaciones de crisis social se organizan para luchar en contra de la pobreza. Por ejemplo, Yoshi dirige un comedor, una olla común. Ella es la que dirige, y unió a sus vecinas. Día a día juntan su dinero, el dinero que tienen para cocinar juntas, porque para cocinar como familia no les alcanza, y se movilizan consiguiendo recursos para atender las necesidades de las familias en pobreza extrema. Y Yoshi, sin proponérselo, se hizo la dirigente de esa olla común. Y como ella, hay otras hermanas de mi congregación que están participando visiblemente, sea como las gestoras o las que comenzaron, o sea como beneficiarias. Entonces, lo interesante es que no se trata de una acción social organizada por la iglesia, sino se trata de una acción ciudadana que en el ejercicio de su ciudadanía evangélicas como Yoshi realizan, sin decir que son de la iglesia. O sea, no es la iglesia, es los miembros de la iglesia haciendo acción social. Y como ellas hay muchísimas, y en toda América Latina he ido conociendo experiencias parecidas. Esa es otra manera de una acción hacia afuera desde el ejercicio de la ciudadanía evangélica en beneficio de personas vulnerables
o indefensa. Espero que estas fotografías les ilustren lo que intentaré compartir con ustedes en esta mañana. O sea, no hablaré necesariamente de la iglesia como institución, sino de los evangélicos en tantos ciudadanos. Dos asuntos que se entrecruzan están en el piso teológico pastoral del diálogo de esta mañana. La presencia de jóvenes evangélicos en las recientes movilizaciones ciudadanas en el Perú y en Colombia. La comprobación de que el voto evangélico en América Latina y el Caribe hispano no es homogéneo o uniforme. Es decir, los evangélicos no votan por una sola opción política. El evangélico no vota por consigna ni sigue la opinión o la opción política de sus pastores. ¿Qué comunican estas acciones personales y colectivas acerca de la comprensión de la democracia y de la ciudadanía que están detrás de esta irrupción evangélica no tradicional ni acomodada a la postura apolítica y contraria a la política que en otros años caracterizó a la inmensa mayoría de los evangélicos? Otro dato de la realidad que llama la atención en toda América Latina y el Caribe es el silencio o la indiferencia de la mayoría de las iglesias evangélicas frente a los problemas sociales y políticos que estuvieron detrás de estas movilizaciones, o la postura institucional que en más de un caso optó por dar su apoyo a una línea política en particular. Es decir, una cosa es que los evangélicos como ciudadanos se movilicen y otra muy distinta es que la iglesia de manera institucional u orgánica se pronuncie en favor o en contra de determinada situación. Quizá esto último se relacione con el tradicional apoliticismo o la opinión contraria a la política de la mayoría de los pastores y líderes evangélicos. También, eso creo, a la fragmentación de la vida, es decir, separar la ciudadanía de la identidad religiosa, lo sagrado de lo profano o lo privado de lo público. Que eso se debe a una no muy buena comprensión de la espiritualidad evangélica o de la espiritualidad pentecostal. Es decir, cuando la espiritualidad se limita a lo que nosotros llamamos las disciplinas espirituales, la lectura devocional de la Biblia, el ayuno, la oración y el canto, no estamos comprendiendo lo que significa realmente la espiritualidad. La espiritualidad es pararse frente al mundo y dar cuenta de nuestra fe en todas las dimensiones de la vida. Es espiritual tanto cantar como también movilizarse en favor de una causa justa. Es tanto espiritual orar como también accionar en la lucha contra la pobreza. Es decir, pensar en una espiritualidad que abarque todo lo humano y a todos los humanos. Me pregunto entonces, ¿un pastor o pastora, un creyente, hombre o mujer, deja de ser ciudadano? ¿No tiene que opinar sobre los asuntos públicos que competen y afectan a todos? Me pregunto también, ¿no deberíamos como creyentes comprender que tenemos una doble ciudadanía y que en ambas tenemos que ser conscientes, responsables y suficientemente informados? ¿O deberíamos separar la vida? Como hace años le escuché a un amigo abogado que estaba atendiendo a una persona y le decía, mira, como abogado te aconsejo esto, pero como creyente evangélico te aconsejo esto. Y yo le escuché y cuando él terminó de hablar dije, oye, ¿tú eres esquizofrénico? Y dije, ¿por qué? Porque tú no puedes hacer eso, no puedes decir como abogado te digo esto y como creyente eso. O eres uno o no eres. O eres evangélico en todo o no eres evangélico. Pero ese es parte del problema que tenemos todavía nosotros. Ahora, una manera de responder a estas preguntas o inquietudes puede ser examinando la historia de los evangélicos, así como la teología y la espiritualidad que están detrás de sus acciones pastorales y misionales. Por ejemplo, ¿no? Si uno compara la presencia pública de la primera generación protestante hasta 1930, es completamente distinta a la presencia pública de la segunda y tercera generación protestante a partir de 1940. Y la diferencia está en la teología y en la espiritualidad que acompañó sus acciones públicas. Otra manera
sería a partir del dato bíblico para desde ahí construir una pastoral para los tiempos de crisis y de aparente calma social y política. He optado en esta ocasión por la segunda posibilidad, claro está, sin perder de vista o dejar de lado tanto la historia como la teología y la espiritualidad. Examinaré entonces, situándolo en su contexto más amplio, un pasaje bíblico que me parece clave para construir una pastoral integral y particularmente construir ciudadanía desde la fe evangélica. Antes de entrar en materia, permítame primero plantear una cuestión crítica a la luz de nuestra identidad pentecostal wesleyana. Quizás algunos sepan, pero tal vez algunos no sepan. La Iglesia de Dios, a diferencia de las asambleas de Dios, la Iglesia de Dios es el ala wesleyana del movimiento pentecostal. Las asambleas de Dios representan al ala bautista o al ala más reformada de la comunidad pentecostal. Nosotros somos una denominación pentecostal histórica, pero de raíz y de identidad wesleyana. Por ejemplo, en los 14 puntos de nuestra base doctrinal aparecen las 3 obras de gracia: la justificación, la santificación y el bautismo con el Espíritu Santo. Y además nuestra forma de gobierno y otros asuntos que están tanto en la enseñanza práctica como en la base doctrinal dan cuenta de nuestra identidad wesleyana. Y así nos cueste admitirlo, nuestros abuelos son los metodistas y nuestros padres espirituales son el movimiento de santidad. Por ejemplo, la Iglesia de Nazareno o la Iglesia Peregrina o la Iglesia de Dios Anderson, que son el ala de santidad más conocida en América Latina. Entonces, la razón es bastante sencilla y compleja a la vez. El cuerpo pastoral, no solamente en Chile, sino en toda América Latina y el Caribe, si no reacciona a tiempo, lee teológica y políticamente la realidad y toma conciencia de la problemática, perderá a los jóvenes que buscarán otros espacios en los que, además de sentir la fe, se piense la misma y se actúe en favor del bien común y de un país para todos. Mi pregunta es, ¿estamos conscientes de este problema pastoral y misional transversal en toda América Latina y el Caribe? Que los jóvenes de la iglesia ya no piensan necesariamente como los mayores de la iglesia. Y tampoco su fe la limitan a ciertos asuntos privados. Ya piensan de otra manera y no solamente sienten, piensan y quieren actuar de una manera completamente distinta a la tradicional. Y entonces parto de aquí, de la tradición e identidad wesleyana. Pero en cuanto a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, pensamos y dejamos pensar. Es decir, los pentecostales de tradición wesleyana, si somos fieles a nuestra herencia, debemos pensar y dejar pensar. Y ahí les pongo el tomo de las obras completas de Wesley, en la que se encuentra lo que he expresado. Pensar y dejar pensar, entre otros asuntos vinculados con el tema del poder y de la política, significa diálogo, tolerancia y respeto en lugar de monólogo, intolerancia e irrespeto. En otras palabras, como pentecostales de identidad y tradición wesleyana, estamos llamados a pensar y a dejar pensar. Pero noten ustedes, lo primero es pensar. Si no pensamos, no vamos a dejar pensar, por supuesto. Entonces, entramos en el tema. Mas no así vosotros, Jesús de Nazaret y el poder político. Les leo el pasaje y lo leo en la versión que yo uso más, la versión Reina Valera 1960. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
El tema del poder, lo que voy a hacer es ubicar el texto en su contexto más amplio y luego en su contexto más específico. Empiezo con el contexto más amplio, que sería el Evangelio de Lucas. El tema del poder es uno de los ejes transversales del Evangelio según Lucas. Un examen panorámico de los relatos de la infancia, capítulos 1 y 2, ilustra ampliamente esta afirmación. El Magnificat o canto de María, el Benedictus o canto de Zacarías, el Nunc Dimittis o canto del anciano Simeón dan cuenta de esta realidad. Es claro que en el Evangelio según Lucas las referencias al tema de la autoridad y del poder son más frecuentes que en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Exousia, autoridad, potestad, poder, jurisdicción, derecho, significa poder legítimo, real o pleno para actuar, controlar, usar o disponer de alguien o de algo en cierto momento. Esta palabra, que aparece 102 veces en el Nuevo Testamento, se utiliza 16 veces en Lucas, mientras que en Mateo y en Marcos solamente en 10 ocasiones. Dunamis, poder, potencia, capacidad, fuerza, milagros, maravilla, señal, significa poder físico o habilidad para realizar algo. De las 119 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 15 de ellas se utilizan en Lucas, Mateo en 13 ocasiones y Marcos en 11 ocasiones. El contenido innegablemente político del Magnificat o del canto de María insinúa que para la doncella María la esperanza mesiánica tenía como horizonte una completa transformación de las relaciones sociales y una inversión radical de la pirámide del poder. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Difícilmente, en el contexto del Evangelio de Lucas y en el contexto de todo el canto de María, se puede espiritualizar o quitarle el peso social y político a estas palabras de María. El contenido de las palabras del anciano Simeón y de la profetisa Ana indican que para ellos la presencia del Mesías en el escenario de la historia humana estaba conectado con la liberación de Israel. Lucas subraya que Simeón esperaba la consolación de Israel y Ana la redención en Jerusalén. No hay duda que ambos tenían una visión política de ese hecho. En ambos casos, como lo puntualiza Lucas en su Evangelio, no se puede negar ni la connotación ni la dimensión política que subyace en la esperanza mesiánica que tenían estos dos ancianos descritos por Lucas como justos y piadosos. Llama la atención también particularmente los títulos mesiánicos que el mensajero celestial le da a Jesús, todos ellos con una carga política específica. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Soter, que es el Cristo, el Señor Kyrios. Fíjense ustedes, cada una de estas palabras o expresiones tienen un contenido político específico. O sea, no se puede espiritualizar esto de ninguna manera. Ubicado en su contexto, es completamente difícil. Lucas, en su Evangelio, no elude entonces el tema del poder político. Él presenta a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, cuya plataforma programática expuesta en la sinagoga de Nazaret constituye un claro indicativo tanto del contenido como del alcance de su misión liberadora. De acuerdo al testimonio lucano, su misión liberadora tenía como horizonte revertir el destino de los pobres y de los sectores condenados al ostracismo social, como las mujeres, los cobradores de impuestos, los niños, los samaritanos y los leprosos o los enfermos de todo tipo. Dos temas clave del tercer evangelio son bastante explícitos sobre este asunto: el amor especial de Dios por los pobres y los excluidos del mundo, la naturaleza y el alcance universal de la misión. Para Lucas, la proclamación de Jesús relativa al reino de Dios tenía una dimensión política incuestionable. Todo el evangelio da testimonio de ello. Sin embargo, pasajes exclusivamente lucanos como Lucas 13:32, un texto en que Jesús llama a Herodes Antipas aquella zorra o un gobernante astuto, son notables para captar la textura teológica lucana con respecto al tema del poder. Lo mismo
se puede afirmar sobre el carácter claramente político de la predicación de Juan el Bautista, un profeta que criticó públicamente incluso al propio Herodes Antipas, una crítica pública que lo condujo primero a la prisión y posteriormente a la muerte. En Lucas 22, 1-71, el contexto más específico del pasaje, el tema del poder político tiene detalles singulares relacionados con el contraste entre los valores del reino de Dios y los valores sobre los que se sostienen los reinos de este mundo instrumentados por la potestad exousia de las tinieblas. Todo el capítulo 22 del tercer evangelio registra lo que bien podría llamarse la hora de la potestad de las tinieblas. En este capítulo se registra el complot para matar a Jesús de Nazaret, un complot en el que uno de sus discípulos, miembro del grupo de los 12 apóstoles, Judas Iscariote, cuyo apelativo Iscariote quizás significa sicarios o sicario, participó activamente. Se registra también los relatos de la institución de la Cena del Señor, el anuncio de las negaciones de Pedro, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, el arresto de Jesús, las negaciones de Pedro y el remedio de juicio que las autoridades religiosas judías le hicieron a Jesús. Es interesante notar además que en este capítulo se hace referencia en varios momentos a la espada, un instrumento para matar o un arma de guerra cuyo matiz político no necesita de mayor explicación, si se le asocia con la existencia de grupos de resistencia a la ocupación militar romana como los celotes y los sicarios o los sicarí. Precisamente, teniendo como trasfondo inmediato esta información registrada por Lucas, se ubica la discusión de los discípulos acerca de quién de ellos ocuparía los primeros lugares en el reino terrenal que, según ellos, Jesús pronto establecería. ¿Qué intentó comunicar Lucas a sus primeros lectores? Un dato significativo puede ayudarnos a entender la intención particular del autor del tercer evangelio. Llama la atención una declaración que hizo Jesús, registrada únicamente por Lucas, cuando fue arrestado por las autoridades judías en el huerto de Getsemaní. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. De acuerdo a Lucas, la discusión de los discípulos de Jesús relacionada con los rangos o lugares de preeminencia en el reino de Dios formaba parte del plan de destrucción de Satanás. Este ya había captado previamente a uno de los 12, Judas Iscariote, y estaba intentando atraer a los otros discípulos para que sean seducidos por la lógica humana predominante en ese tiempo en cuanto al ejercicio del poder. En efecto, parece que así fue, ya que cuando se introdujo en el círculo de los discípulos la idea corriente de acceso al poder político, según el modelo de liderazgo aceptado en ese tiempo, ellos pensaron y actuaron como quienes gobernaban despóticamente a las naciones paganas. ¿Quiere decir esto que la política es, en esencia, un asunto meramente mundano? ¿Está entonces el terreno de la política enteramente bajo el dominio de Satanás y de sus instrumentos humanos? ¿Cuál es entonces el papel ciudadano de los discípulos como miembros de la ciudad o de la polis? ¿Cómo tienen que actuar en la ciudad o en la polis de la que forman partes? Lucas 22, 24 al 27 delinea principios valiosos para la acción social y política de los creyentes en cualquier marco temporal. El texto se puede dividir en tres partes o momentos: las aspiraciones humanas, las estructuras de poder, la ética del reino de Dios. Comenzamos con la primera. Cada tema tiene lecciones sociales y políticas que están entretejidas entre sí y que son pertinentes para este tiempo. Una coyuntura en la que un número creciente de miembros, líderes y pastores con diversos intereses individuales y colectivos afirman haber sido llamados por Dios para ingresar en el campo de la política con el propósito de refundar moralmente a la nación y dar cuenta de que han sido llamados para ser cabeza y no cola en el gobierno de las naciones. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando un ciudadano de confesión evangélica, sea pastor o miembro, incursiona en la plaza pública en nombre de todos los evangélicos? ¿Cómo responder a la postura apolítica y contraria a la política prevalente todavía en un sector de las iglesias evangélicas? Las aspiraciones humanas.
Básicamente está basado en el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y no era la primera vez. En Lucas 9 se dice lo mismo y en Hechos capítulo 1 se vuelve a reiterar lo mismo. Y entonces examinaremos la primera parte de este pasaje que yo he titulado Las aspiraciones humanas, o las pretensiones humanas, o las motivaciones humanas. Uno de los temas que está presente en Lucas 24, 22, 24 al 27 es el tema de las aspiraciones humanas relacionadas con la cuestión del poder. En este texto se relata la discusión que tuvieron los discípulos de Jesús sobre los lugares de preeminencia que tendrían eminente, según ellos, instauración del reino de Dios. En este texto se indica lo siguiente sobre este tema que permeaba la mentalidad de todos los discípulos y no solamente sobre los hijos de Zebedeo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, o como se señala en la Nueva Versión Internacional, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. A la luz de los datos que se tienen sobre el contexto histórico, se puede afirmar que la discusión de los discípulos estuvo asociada con los presupuestos teológicos y políticos propios del marco cultural judío de ese tiempo. Los discípulos de Jesús, como muchos de sus contemporáneos, creían que el reino de Dios prometido por los profetas estaría restringido exclusivamente a un espacio geográfico definido, Israel, y tendría una dimensión política concreta, la liberación de la situación de opresión en la que se encontraba en ese momento el pueblo judío. La versión de Mateo y de Marcos dan luz sobre el contexto de la discusión. Las otras referencias de Lucas sobre el mismo problema, Lucas 9, Lucas 19 y Hechos 1:6, indican que se trataba de un problema de mentalidad teológica afín al pensamiento corriente de los distintos círculos religiosos políticos de ese tiempo, como los celotes, esenios, fariseos, saduceos. Leo el capítulo 9 de Lucas para tener un poco más de conocimiento. Versículo 46 de manera especial. Y entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y Hechos 1:6 es un pasaje que ustedes lo deben haber leído en más de una ocasión y que está en forma de pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos pasajes tratan de lo mismo, ¿no? La mentalidad teológica predominante en todos los círculos judíos, cualquiera sean estos círculos, desde aquellos que colaboraban con el Imperio Romano como los saduceos y desde aquellos que querían arrojar fuera a los romanos mediante una acción violenta, como los celotes o los sicarios. En estos textos se hace referencia a temas políticos religiosos corrientes en ese tiempo, como las posiciones de privilegio en el reino de Dios y la restauración del reino al Israel geográfico. Dos temas que estaban en el centro de la discusión de los discípulos. ¿Por qué es valiosa toda esta información sobre las ideas corrientes que había con respecto al advenimiento del Mesías prometido y del reino de Dios? Este marco cultural y teológico preciso propio del mundo político religioso judío del primer siglo permite comprender mejor tanto las motivaciones como las pretensiones individuales y familiares que estaban detrás de la disputa y discusión de los discípulos sobre el estatus y la capacidad de ejercer dominio sobre los demás. Los relatos de Mateo y de Marcos, como el relato de Lucas, indican que los discípulos pensaban que el establecimiento del reino de Dios estaba cerca y por esa razón buscaban asegurarse los primeros lugares o los primeros puestos en el reino mesiánico de Jesús. Además,
Un análisis comparado de Lucas 22, 24 con Mateo 20, 24 y Marcos 10, 41 demuestra que el tema del poder estaba presente en la mentalidad de todos los discípulos y no únicamente en la mentalidad de los hijos de Zebedeo y de su madre Salomé. Consecuentemente, ninguno de ellos estaba libre de la seducción del poder ni estaba vacunado contra el virus de la ambición política. Todos estaban pensando en los mismos términos, todos tenían la misma ambición. Aunque en realidad, según el testimonio lucano, no se trataba de la primera ocasión en la que los discípulos discutían entre sí sobre este asunto, como hemos leído, ¿no?, en Lucas 9. De acuerdo al relato de los evangelios sinópticos, la búsqueda de los lugares de privilegio, preeminencia, estatus y poder, un asunto que se expresó claramente en la discusión colectiva sobre quién de ellos sería el más importante o el más grande, se exteriorizó en pasiones tan humanas como la disputa y el enojo. En otras palabras, dentro de la comunidad de discípulos, la lucha por acceder a las posiciones de preeminencia en el reino de Dios se expresó en acciones humanas egoístas y terrenales que lesionaban las relaciones de hermandad, solidaridad y compañerismo que se suponía tenía que existir entre los seguidores de Jesús. El hecho de que se trataba de una disputa o de un altercado respecto a quién de ellos sería el mayor o el más grande o el más importante, revela que tanto el estado de ánimo de los discípulos como el clima teológico no fueron ni de solidaridad ni de compañerismo. La disputa giró en torno a temas como las posiciones de privilegio que tendría en el reino terrenal que, según su perspectiva teológica, Jesús pronto inauguraría. La discusión tenía, por lo tanto, una clara dimensión política religiosa relacionada con la capacidad de dominio político y de ejercicio del poder que iban a tener los que se sentarían a la derecha y a la izquierda del trono mesiánico, precisamente los lugares acostumbrados de preeminencia o de estatus en el mundo antiguo. Pero, ¿se trató de un problema exclusivo de los discípulos de ese tiempo o se trata de un problema que todavía continúa afectando las relaciones de hermandad, compañerismo y solidaridad en las comunidades de discípulos de este y de todos los tiempos? La naturaleza humana marcada por el egoísmo que se expresa en asuntos como el deseo de poder y la lucha por alcanzar los lugares de preeminencia dentro y fuera de las comunidades religiosas no ha cambiado. La experiencia de los discípulos de Jesús de Nazaret continúa siendo la experiencia de los seres humanos y entre ellos los evangélicos. Así, por ejemplo, se puede señalar que asuntos como la lucha por alcanzar las posiciones de privilegio y una tendencia al uso instrumental del poder político religioso forman parte de la realidad social y afectan en mayor o menor grado las relaciones humanas en el escenario público y las relaciones de hermandad y de compañerismo al interior de las comunidades evangélicas. La constatación de estos hechos no niega, por supuesto, la legitimidad de aspirar a posiciones de preeminencia en las estructuras religiosas y de ejercer responsabilidades públicas en el campo político o en los movimientos sociales. Dice San Pablo, ¿no? El que anhela obispado, buena obra desea. El problema no está en el anhelo, aunque San Pablo no lo precisa, el problema está en las vías o en el camino que se utiliza para ello, que a veces no necesariamente son legítimos o son limpios. Sin embargo, los discípulos de Jesús de Nazaret tienen que estar conscientes de que el problema está en las motivaciones individuales y colectivas. Principalmente en el por qué, la motivación, se aspira a llegar a cierta posición de poder dentro de una estructura política o religiosa y en el cómo, la vía, el vehículo o el medio, se llega finalmente a esa posición de poder en el espacio público o en las comunidades religiosas. Para los discípulos de Jesús, tiene que estar claro que las motivaciones espurias, como la sed de poder o las ambiciones egoístas y las vías mundanas de acceso al poder, como la manipulación de las voluntades colectivas y la instrumentación de la autoridad espiritual con fines electorales, no son virtudes evangélicas ni motivaciones santas. Es así, porque se trata de un acomodo a la forma corriente de acceder y de ejercer el poder político en la sociedad predominante y constituyen, por lo tanto, una negación de la identidad cristiana de aquellos que actúan de esa manera, utilizando incluso
un lenguaje religioso para captar la simpatía y los votos de sus eventuales seguidores. Justamente ayer leí, bueno, vi un video de pastores evangélicos aquí en el Perú que han creado una institución que llaman Iglesias Evangélicas Unidas y han apoyado manifiestamente, públicamente, han mostrado públicamente su apoyo a una candidata. Y uno de ellos pone, ¿no? Ahí, la próxima presidenta del Perú, tú serás la Débora, que es una manipulación religiosa o una instrumentación del lenguaje bíblico en favor de una candidatura política. Eso, por supuesto, no se hace. Particularmente, la incursión de ciudadanos evangélicos en la arena política en distintos lugares de América Latina durante las últimas décadas indica que no siempre quienes llegaron a los espacios de poder siguieron los principios de la ética del reino de Dios cuando estuvieron en la función pública. Un dato que revela que ellos, como los políticos profesionales, fueron seres humanos de carne y de hueso, de cuya experiencia se aprende que no bastan ni el lenguaje religioso ni las buenas intenciones cuando uno participa en el juego del poder. Es decir, la corrupción y el nepotismo han afectado tanto a evangélicos como no a evangélicos y lo siguen haciendo, siguen afectando. Casi lo mismo se puede afirmar con respecto al ejercicio de la autoridad espiritual conferida por Dios. Ocurre que con frecuencia pastores y líderes han utilizado y utilizan de manera oportunista y ambiciosa su autoridad espiritual y su poder religioso para presentarse como candidatos en procesos electorales o para hacer propaganda política partidaria desde el púlpito al partido político de su preferencia. Estas conductas habituales en los últimos años, especialmente en la cercanía de procesos electorales, revela cuánta falta hace conocer los principios éticos del Evangelio y practicarlos cotidianamente dentro de las distintas realidades humanas en las que los creyentes están inmersos como ciudadanos del reino de Dios y como ciudadanos de la ciudad o de la polis. Entonces, hasta aquí lo que he intentado es, un ejercicio de comprensión del texto bíblico y de interpretación y actualización del mismo. Lo que he intentado comunicarles a ustedes es que detrás de todo sistema de poder o de aparato de poder, sea político o religioso, existen motivaciones. Pero estas motivaciones no necesariamente todas ellas son motivaciones limpias o que dan cuenta de la integridad o de la probidad de una persona. En más de una ocasión uno puede dar cuenta o puede notar que son